Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Walter, y a toda la gente de la biblioteca, Agustín Centellas. La verdad es que yo no conocía este precioso auditorio. Nosotros, cuando empezamos esta colección con Ora Catelli, teníamos un propósito modesto, porque esta colección está hecha... decir que está hecha a pulmones poco, está hecha, digamos, con sudor y todo lo que haga falta, menos con dinero. Y nuestra idea era tratar de hacer libros que, por así decir, la gran industria no hace o deja caer, libros que alguna vez existieron y luego cayeron en el olvido y que no se reeditan porque a lo mejor se prevé que no llegarán a esos cantidad de ejemplares que un libro tiene que llegar para que en el Excel quede bien cuadrado. Y este libro de Ana María Moix en realidad es el resultado de una conjunción, por un lado, de la amistad que tanto Nora como yo tuvimos con Ana María, y por otro lado de la certeza que nosotros teníamos de que había material de Ana María Moix que no estaba publicado, que no había salido a la luz. Entonces, gracias a Rosa Sender, compañera de muchos años de Ana María, y gracias a Karina Pons y a la gente de la agencia Balcells, nos dejaron con total libertad meternos en los archivos de la agencia Balcells, lo cual nos permitió no ir a buscar aquello que nosotros ya sabíamos que Ana María había editado en vida y que seguramente se volvería a publicar por pequeñas editoriales, como de hecho está sucediendo en los últimos años, por suerte, y esperemos que el hecho de que ahora va a haber una biblioteca pública con el nombre de Ana Moix, eso quede también potenciado, sino ir a buscar lo que no había salido a la luz. Bueno, Nora, que escribió el prólogo, va a hablar de la parte, podríamos decir, sustancial del libro. Yo sabía que a Ana Moix le gustaba el fútbol porque solíamos conversar de fútbol y fue la primera persona, siendo yo rosarino, fue la primera persona que me habló de Messi en Cadaqués, en un verano en Cadaqués. Me dijo, hay un chico de las inferiores del Barça que va a dar que hablar. Y yo dije, bueno, ya Ana con sus cosas, ¿no? Pero, bueno, y encontramos unos apuntes manuscritos que estaban escritos en catalán y que no estaban, que se veía que no habían sido publicados porque algunos estaban corregidos a manos, otros directamente escritos a mano, etc. Y hablando con Rosa, ella nos dijo, estas columnas eran para la radio, por eso están así como en un estado, podríamos decir en bruto, porque están escritas para ser dichas, no para ser publicadas. Entonces hicimos una selección, yo traduje algunas y creo que son realmente muy valiosas porque muestran la manera en que Ana veía el fútbol. O sea, jamás ella tenía la pretensión de ser un especialista en estrategias ni en todas esas cosas, digamos, épicas y solemnes que suelen hacer los periodistas deportivos. Ella veía el fútbol como un circo, digamos, como algo divertido y a la vez serio, en el sentido de que mostraba evidentemente cosas de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Y de hecho hay una crónica aquí en la que ella escucha hablar de fútbol a unas chicas que están sentadas al lado de ella en una terraza y de ahí ella deduce, digamos, creo que en ese sentido fue una pionera, o podríamos decir, o premonitoria de que las mujeres iban a tener algo importante para decir y para hacer, ¿no?, en el fútbol. ¿Y eso lo dices convencido? Sí. Creo.
Entonces, bueno, la selección que hicimos un poco iba por ese lado de mostrar esa mirada muy fresca y muy, en cierto modo, muy atrevida también sobre el fútbol. Voy a poner un solo ejemplo. La mayor parte de las crónicas son del año 2004-2005. En esa época, a lo mejor algunos se acuerdan, había un sueco en el Barça que se llamaba Larsson y que al principio, en la principio de temporada había hecho unos cuantos goles y de pronto tuvo una sequía, ¿no? Y entonces Ana se pregunta, bueno, ¿qué pasa con Larsson? Y entonces deduce que en realidad lo que pasa es que ya había empezado la moda de los futbolistas de raparse. Dice, el problema de Larsson es que se ha rapado demasiado y cuando va a cabecear la pelota le resbala. Entonces por eso ya no mete goles. Bueno, cosas como esta van a encontrar unas cuantas y eso es lo que nos parecía que valía la pena rescatar. Bueno, por mi parte es lo que quería decir y paso la palabra a Nora. No, yo voy a ser muy breve, simplemente decir que este libro es un inédito, en una gran parte es lo que ella presentó en 1 año y medio antes de su muerte en la Menéndez Pelayo, en la Universidad de Verano, en Santander, y ahí ella, lo que me pareció interesante es que en la carpeta donde ella organizó ese curso, ella hizo como una revisión de su vida literaria, armó una especie de relectura y descubrió, yo creo, bueno, lo descubrí yo por lo menos, pero yo creo que ella fue consciente en ese momento de algo que en la vida de Anna Moix, conociéndola mucho, yo la conocí colaborando en Lumen, ella y otros, en los años 80, siempre daba la impresión de que estaba instalada en ella una duda, ¿no? No qué qué escritora soy, porque ella sabía y lo dice todo el tiempo, soy una escritora, sino hasta qué punto yo puedo competir con la generación a la que pertenezco. Y yo creo que releyéndose en esos años 2010, 2012, ella descubrió que era la mejor, yo lo creo por lo menos, la mejor estilista de su generación. La más fina, la más precisa, la menos ocupada en sí misma, debería ser una lección para lo que vino después, sobre todo escrito por mujeres, sino que su mirada sobre el mundo recogía una percepción que le era completamente propia y que tenía que ver con la práctica del estilo, no solo en estos textos, sino también en otras novelas. Solo quería decir eso porque el resto está ya... Cuando armé el libro me convencí de ello, estoy convencida en el prólogo, sigo convencida aquí, pero los que tienen que hablar ahora son nuestros colegas. Yo la voy a presentar a Ana María Iglesias y Edgardo, esto no fue a propósito, lo voy a presentar a David. Ana María Iglesias, que escribió sobre el libro y a quien conozco desde hace mucho tiempo, porque fue alumna en la Universidad de Barcelona, es licenciada en estudios literarios, doctora en literatura comparada y una debo decirlo desde que fue alumna mía y mucho tiempo después porque la he seguido, una curiosa y exquisita lectora, difícil de encontrar porque los que son curiosos generalmente no son exquisitos y al revés. Ella combina las dos cosas. Una gran periodista cultural y una excelente crítica. Y por eso le agradezco que haya querido estar en esta mesa con nosotros. Y en cuanto a David, Edgardo, que te toca a vos. Aquí tenéis el artículo. No hay binarios. De Ana María. Nosotros, mi madre lo tiene así. Ya puedes presentar a David Castillo y después le damos la palabra. Bueno, David Castillo... Es de tu barrio. De mi barrio, de Vallcarca. Además, un gran conocedor y especialista en el barrio. Y creo que te han dado el premio Carles Riba más por lo que sabes del barrio que fue de Carles Riba que por otra cosa. Pero más sí, también era del barrio, Carles Riba. Por eso. Pero eso fue en el siglo XIX. O sea, eso... Bueno, ha ganado el premio Carles Sí, Riba de poesía, premios, ha ganado sí. el premio Joan Creixell de narrativa, el Sant Jordi. Es desde hace muchos años periodista cultural, crítico literario, ha trabajado muchos años en el suplemento cultural del Punt Avui y actualmente es el presidente de la Asociación
colegial de escritores. Porque de no quería Cataluña, serlo nadie más. O sea, y un gran amigo y animador de la escena cultural barcelonesa en ambas lenguas. sí, sí, sí. ¿Quién empieza? Por favor, ya que ¿Empiezo? es más me deja impactado con lo del artículo mío ahí doblado. Yo no, claro, Nora y Cristina Perirossi, Esther Tusquets, Ana María Moix y todas estas, pues ya las tenía ahí en el Camp del Arpa, que me lo compraba, pues me las leía todo, me lo leía de punta a punta, me lo leía hasta cosas que no... Y entonces impresiona, ¿no? Después han dirigido muchas cosas. Eran estas generaciones de mujeres que ya venían de las Matute, que también era amiga vuestra, la Furrayat, la Rodoreda, la Carmen Martín Gaite. ¿Cuál era la otra que me dejó siempre? La Carmen Laforet, joder, eso sí que es una alineación buena. No Larson, coño. Y esa gente nos dieron... Esther Tusquets. Y Esther Tusquets, figúrate, que tiene todos esos libros de memorias que es dificilísimo y son suculentos. Y además con esa crítica implícita como de los ganadores de la guerra, porque claro, aquí en Barcelona siempre todo el mundo presume de republicano, pero había mucho facha también. Ella le puso de título Habíamos ganado la guerra. que es el Sí, título. sí. Sí, sí. Por eso que... Entonces, aun sabiendo que estaba Nora, no pensaba que estaría Rosa Sender, que ya es una putada, pues me he traído los libros. Este que ganó el Ciudad de Barcelona, Vals Negro, que es otra de las obsesiones de los narradores, la cosa de Sisi. No sé si es porque vieron las pelis y los libritos de Bruguera. La antología de los novísimos, que está dedicada a Ana María, y que hay unos poemas que luego os leeré. No Time for Flowers, se ves que están todo en desordenado. Ese chico pelirrojo a quien veo cada día, veo que tengo alguna primera edición, Julia, una edición de 6 barral, de la época buena, con una foto cojonuda aquí detrás de César Malet, una foto que está, pero bombón. Si se puede decir ahora quizás te No se puede. No se puede. Aquí también está estupenda, una chica formidable, aquí con este peinado, o sea, una persona brutal. La antología, tengo alguno más, aquel de los 24 por 24. Y bueno, con todo esto y buena voluntad, le hice un artículo que debe ser una decena parte de lo que sacaste tú en el periódico y que, si lo queréis, creo que está por internet, a pesar de que La Vanguardia no cuelga muchas cosas por internet, pero Sí. Empecé con eso, ¿no? Con la voz imperceptible, que incluso, pues, si nos estábamos en algún momento fumando un porro, no chuta. Dice, o que una de las últimas veces me la encontraba bastante con Esther por los bares de Enrique Granados a la hora de comer, y a veces estaban sentadas fuera porque Ana fumaba. Me está matando esto, ¿no? Como a mi hermano y tal, pero continuaba, no puedo dejarlo. Digo, bueno, pues no sé, disfruta, ¿no? Si se murieron casi como esos los fusilados, que les dan un último cigarrillo. Pero, bueno, esas mujeres maravillosas, esto es una vez que estaba Terenci y el Molas, y a la que dijo por tercera vez maravillosa al Terenci, el Molas le dijo, maravilloso, això és de la Sarita Montiel, home, tu no ho pots dir. Y había esa dicotomía entre el escritor con gran éxito, a pesar de que murió, como sabéis, casi pelado, como todos nosotros, que por más que hagamos, incluso cuando adoptáis figura de editor tampoco no es muy rentable, ¿no? Y apuntaba a eso, ¿no? Esa apariencia tan frágil y esa persona tan dura también del barrio que procedía, ¿no? Después todas estas cosas, Ana era increíble porque era una persona que se anticipaba a la realidad. Un día
trajimos a otro de los novísimos, el tío más loco de la península, incluida Canarias, porque estuvo allí, que era Leopoldo María Panero, y lo trajimos a recitar y todos me decían, joder, se va a montar un lío, ¿sabes? Era lío el seguro. Digo, no, porque vamos a traer un tío que lo acompañará de Canarias, que lo controlará absolutamente, lo controlará de principio a final. Bueno, el tío llega a Barcelona, se mete en la habitación del hotel, se bebe todo, el tío ese se bebe todo lo que había en el mueble bar y entran como atílicos, se lo llevan en ambulancia al hospital clínico. Y nos quedamos con Leopoldo María, y ya que te gusta el fútbol, sería como Messi o Maradona sin marcador. Empieza a hacer jugadas, a chutarle de falta, ahora le daré cabeza, ahora le pegaré hasta con el culo, ¿no? Y entonces digo, joder, ¿ya qué hacemos? Y había dos tías así bastante jóvenes y tal y cual, y dije, que no se mueva. O sea, ahí donde vais, vosotras, a menos de... Nunca a más de 1,5 metros. Tenéis que controlarlo. Bueno, lo fueron controlando, más o menos hizo cosas, joder, de poeta mayor. Se comió un lapo en la plaza de San Jaime. Se tiró al suelo y se comió un lapo. Digo, esto no lo había visto nunca. Esto lo hacía ni Apollinaire ni Antonín Artaud. Lo hacía esto. Y luego en el recital, no sé si alguno de vosotros fue, quizás Neus Aguado, que está por ahí. ¿Lo visteis? ¿Lo viste de aquello? Pues salió y en lugar de recital hizo un meeting pro ETA. Y todavía existía ETA. Estos no han sido los únicos que han luchado realmente contra España y el rey Borbón, estos ladrones, todo así. Joder, digo, aquí ya verás con el alcalde. Digo, aquí salimos esposados. Estaba allí al lado de Villa Laietana. Digo, aquí nos meten de cabeza los subterráneos de Villa Laietana. Y cuando estaba así, que ya me cago en la puta tú con este tío, sale Ana María Moix, como hacen esos los toros, boom, se va hasta el centro de la pista, en el Palau de la Música, le dice no sé qué, y ¡pum!, se lo lleva. Y desapareció. Ana María, que era muy amiga de Leopoldo María Panero, pero consiguió sacarlo de ahí encima. Que digo, es una locura, ¿no? Estas cosas era que a una persona aparentemente poco útil, o poco dada a las cosas que son útiles, pues sabía hacer este tipo de cosas. Estar ahí aguantando también a Esther. Cuando Esther empezó a perder el Oremus, Ana María le hacía bastante la asistencia. Aquí apunté también todo esto de los libros que os he enseñado. Hay algunas primeras ediciones, no todas. El Walter, ¿por qué te fuiste? Que es el Walter este que se ha puesto aquí. Veis que esto es una cosa de estar muy avanzada. Y bueno, apunté ese comentario del año 1973, prácticamente en los albores de su obra, que le decía Llibre vell, carregat vell amb B alta, bello, cargado de esta profunda tristeza de los mundos que se enfonsan, ¿cómo se dice? Que se hunden. Y este era el comentario que hizo José Ramón Giner en 1973 sobre Walter. La han saludado en diferentes tribunas, como si la hubiéramos vuelto a poner en el mercado. Pero yo recuerdo cuando hicieron estas ediciones de Lumen, ya se reeditaron 4 o 5, ¿eh? Sí, estabas tú también ahí entonces. Eres tú la responsable. Se recuperaron 4 o 5, pero son estas cosas de esta... A ver, algunos hablan de canon y todo esto, pero tú vas ahora a la librería, no sé, a la librería central, que es de puta madre, y vas ahí, no hay ningún libro de Salvador Espriu. Es un país, no sé, independentista, etcétera, pero en cambio no hay ningún libro y del Pere Allín Ferrer igual hay uno. O sea, el último de estricta novedad. No es un país de fondo, es un país que publica muchos libros, pero que tengo la sensación que lee poco, a pesar de que hay gente que compra, y después no se ahonda
en todo esto. Si vas... Ahora, por ejemplo, hay este fenómeno de la desaparición de las librerías de viejo. Las librerías de viejo habían sido un clásico, pero, por ejemplo, en toda aquella zona de Aribao, pues han desaparecido prácticamente todas. Y ya las que había por ahí sueltas. Y en cambio en Madrid en esto hay mucho más movimiento. Y ya no te digo en Buenos Aires, que aquello ya es, vamos, es la juerga mayor. Es Ana María Moix, también con este libro que es un libro que tú tradujiste algunos fragmentos del catalán. Nosotros algunos escribimos en esta especie de catañol que se nos entiende perfectamente. No es una vuelta a los ruedos de Ana María, porque algunos de sus libros importantes han quedado ahí para las librerías de viejo, pero sí que es una buena noticia que haya gente como vosotros que todavía luche por un poco por la memoria, ¿no? de bueno, los ha salido autores. ahora su poesía reunida, ¿eh? Sí, la acaba de sacar Lumen, que era esta edición, ¿no? Era esta misma edición. Que aquí también tienes tú algún libro, ¿eh? Sí. Pero hay textos más, hay más textos en la edición de Lumen nueva, ¿eh? Vale. Hay un inédito. Inéditos, sí. Bueno, ahí están... Y quedan cosas en catalán. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿De poesía? Y de prosa, en el archivo Balcells. Nadie se ha interesado por eso, cuando a mí me parecería interesantísimo, porque justamente es de una generación que tenía el catalán en la cabeza, pero no tenía la educación. Sí, ahí en el Abueno se hacían muchos artículos ella. Sí. Fue durante muchos años. Y además una persona pues que sus interlocutores siempre, aparte de su hermano, pues luego tiene a Jean Ferré, a todas vosotras. O sea que a veces su discreción y su aparente timidez y eso, pues decía que es una persona de no figurar, comparado con Terenci Ramón, que era explosivo. Ella siempre estaba un poco así a la sombra, o que dice, hay un comentario por ahí que dice, bueno, pues mira, todos estos iban pasando por ahí por casa hasta que se iban al servicio militar, pidiendo a tomar por culo, ¿no? Es también siempre se habla de esto, de la Goix Divine, como una generación así del gran poder, y en cambio era una persona pues que igual estaba con unos que con otros, que estaba ahí con todos los poetuchos por la noche, pues recitando, ¿no? Allá acentué a Carnero, lo trajimos a Carnero para la ACEC, para hacerle un homenaje a... Sí. ¿Viniste tú? No. No, seguro que no. Seguro. Pues sacó un discurso tipo Vox, pero tremebundo, ¿eh? Y estaba la mujer de Manolo Vázquez, que es INDEPE, en la primera fila. Yo le digo, bueno, yo no sabía, de hecho, este estuvo juzgado por el Tribunal de Orden Público, que no eran muchos, una cosa que se llama el top. Pero vino así, locazo. Tú tienes buen ojo para invitar, ¿eh? Pero la evolución de Carnero aparece un poco ahí. Cuando se vuelve a encontrar con él y dice, ahora es solemne, lo ve ella. Bueno, porque va disfrazado como el director del Mundo. Sí. Así con tirantes y todo eso. Sí. Y luego el valenciano, tiene una cosa esa fallera. Pero claro, yo no me esperaba que fuera tan ultra. Sí, tan ultra. Y al final, figúrate que se había acabado el bolo y los llevé a un sitio muy simpático de la calle Elizabeth, ahí al lado de donde vive Montané, Bruno, y nos estábamos dando un bocata, nos estábamos tomando un bocata y todavía bla, continuaba con el rollo. Le dije, bueno, ojo con meterte con los catalanes. Digo, pero aquí el único catalán que eres tú, porque su madre es catalana. Digo, aquí Miguel Rico es madrileño, de los pocos que hay. Este otro chico es andaluz, yo soy aragonés y el único que es un poco catalán eres tú. O sea, cállate la boca. Ya le dije, si no me voy, pagáis vosotros, porque llevaba el dinero. En cambio, Ana siempre era así, con la voz bajita, imperceptible. No solamente baja, sino que a veces tenía la sensación que hablaba hacia adentro. Como tocaba Miles Davis la trompeta. Sabes que se iba así, ¿no? Y quizá por eso las cosas que decía a imagen y semejanza tienen tanta potencia. Dice, ay madre, ya soy como la España, ni chicha ni limoná.
loquita del corazón y dura como la caña. Está mal, ¿no? No, no está mal. O este otro que dice, con aquel disparo nunca sabré a quién quise matar. Llovía. Las sombras asomaban por las esquinas de los muebles y bajo las cortinas. Tú disparaste desde tu casa y yo desde la mía en tiempos diferentes y ya lo sabes, por causas muy distintas. Cada cual se asesina cuando quiere y aunque los amigos digan fue una muerte indigna, me han quedado en el fondo ganas de intentarlo de nuevo, aunque como de costumbre no sepa hacia quién dirigir el cañón de mi retaco. Buenísimo. Sí. Voy a repetir el primero, que es corto, para ver si aplauden estos cabrones. Que diría el Vasco Aguirre, estos cabrones. Dice, ¡ay, madre! Ya soy como la España, ni chicha ni limoná, loquita del corazón y dura como la caña. Ana María Iglesias. Bueno, antes que nada agradecer que hayan contado conmigo. Yo no tengo tantas anécdotas por la sencilla razón de la edad. Yo no conocía a Ana María Moix y empecé a leerla cuando ella ya había fallecido. Coño. Sí, esas cosas pasan, que cuando a veces las lecturas no llegan siempre cuando tienen que llegar. Y de hecho lo primero que yo leí de ella fue la correspondencia con Rosa Chacel de Mar a Mar, que se reeditó con prólogo de Ana Rodríguez Fischer, y fue ahí donde yo empecé a seguir la pista. Más que nada porque, más allá que tú pudieras comprar la prensa, nadie te hablaba de ciertas autoras en el colegio y tampoco en la universidad. Aparecían muchas veces, si no hacías hispánicas y literatura muy contemporánea, muchas de esas autoras no aparecían en las aulas, los nombres. Entonces yo, digamos, la descubrí un poco por casualidad en ese sentido, ¿no? Con la correspondencia de Rosa Chacel. Y lo curioso es que llegué a esa correspondencia por la misma curiosidad que luego seguí leyendo a Moix y a Chacel, porque para mí eran dos extrañas, eran dos autoras de las que nunca me habían hablado y que para mí habían escrito unas obras que, perdón el coloquialismo, me volaban la cabeza. O sea, yo estaba leyendo contemporáneas y las cuales, autoras contemporáneas que todas elogiaban mucho el posmodernismo norteamericano y que tenían que tener todas de citas de Foster Wallace, y tú decías, sí, pero leer a lo que ha hecho Chacel en La Sin Razón o leer Julia y nos está de Moix y de repente te encuentras algunos temas que aquí hablamos como si nos estuviéramos inventando la rueda y ya la rueda estaba más que inventada y mucho mejor de la como la estamos reconstruyendo nosotros, que es lo peor, porque no, como diría López, si plagias o copias, supera lo que plagias y copias, pero para hacerlo peor, mejor te quedas con el original. Y entonces yo empecé a leer a Moix de esta manera, ¿no? por la curiosidad de encontrarme con una autora que había hecho una literatura de la que no me habían hablado y que era mucho más contemporánea y que además abordaba unos temas que me parecían que no solo habían perdido vigor, sino que eran más que necesarios. Es decir, y eso lo voy a hablar contigo cuando Julia al final es la historia de la asunción del fracaso en un momento en que la literatura a lo mejor te está vendiendo, ¿no? La idea del neoliberal, del tú puedes, del todo lo puedes conseguir. Una novela así, con el fracaso, una novela que te está dando un tortazo en toda la cara y que además te obliga a reflexionar sobre el presente y que además no solo es alta literatura, pero es una alta literatura con un gesto extremadamente político, porque se escapa del mercado y se escapa de ser complaciente, que es también algo que yo creo que una cierta literatura actual cae en eso, en la complacencia, en hacerte sentir mucho mejor. Cuando me llegó a casa, luego leí su poesía y cuando luego ya Nora me hizo llegar a casa detrás del telón, descubrí dos cosas que me fascinaban. Primero el humor, que luego hablando con gente que la había conocido, sí, todo el mundo me subrayó, ¿no? El humor que tenía. Pero lo que más me interesó es esta manera de volver a contar la Barcelona, una Barcelona que evidentemente yo no había vivido, pero me la estaba contando de una manera completamente distinta. Es decir, volvemos a lo mismo, huyendo de ese relato, digamos, oficial y oficioso. Aquí la Gauche Divine no es solo Boccaccio y no es... lo que me hace gracia, por ejemplo, aquí cuando habla de la Gauche Divine, habla de la tienda de ropa donde todo el mundo pasaba y se contaba las penurias. Y
y reivindica una manera de hacer una crítica cultural, porque en el fondo, contando esa Barcelona, hace una crítica también cultural de aquella época, sin la añoranza y decir, ¡oh, qué maravilloso era todo!, porque no lo era, desde la mirada de alguien que lo vivió. Y lo que más me llama la curiosidad, y lo que a mí me parece más interesante, es que a veces reescribimos desde el presente, ¿no?, épocas, la Barcelona de aquella época o la Barcelona de los novísimos, y no prestamos atención a los testimonios que hay, que han escrito sobre ello, y que nos cuentan un relato que no tiene que ver con el mito que nosotros estamos construyendo y repitiendo constantemente. Y lo que además encuentras leyendo Detrás del telón, pero también, y ahí me reencontré también con las cartas que le envía a Chazelle, es que es crítica literaria. O sea, tú lees y aprendes sobre literatura, porque no es que hable solo de las lecturas que hace, es que las comenta, y en 2 frases te resume el carácter de autoras como Gertrude Stein, Carson McCullers, y capta la esencia de esas autoras de una manera increíble. Y en ese sentido, claro, es un ejercicio ya que sobrepasa el texto autobiográfico, porque en el fondo lo que hace es releerse a sí misma, pero releer toda la tradición en la que se ha formado y claro, evidentemente incluyendo además unos interlocutores de lujo, porque claro, ¿quién podía tener a Chazelle o a Jean Ferré para hablar? Además se supone que Jean Ferré en ese momento era más comprensible de cuanto lo es ahora. Bueno, vete a saber. No lo sé, pero era más fácil hablar con él. Cuesta imaginarlo. Y en ese sentido yo me iba apuntando porque me parecen que son notas sobre lecturas, pero también son notas sobre cómo se fue conjugando toda la tradición literaria de Barcelona con unos nombres que yo creo que en ese sentido sí que te acuerdo que creo que se han perdido. Ya no solo la cuestión de las mujeres, que eso es evidente, el hecho que en los novísimos solo esté Ana María Moix ya es bastante indicativo de cómo se está construyendo, llámale canon, llámale tradición, o llámale la biblioteca, pero evidentemente hay una ausencia de mujeres. Y además una ausencia en general de mujeres que ahora empiezan a ser reeditadas de toda aquella época, porque hablamos de Moix, pero podríamos hablar de Elena Quiroga, lo mismo, ¿no? O sea, unas mujeres que estaban haciendo cosas avanzadísimas, con una literatura mucho más transgresora y mucho más osada, y que estaban mirando además fuera, que ahora es lo que también a mí me llama la atención, ¿no? O sea, parece ser que si no haces una literatura con guiños a Pynchon, pues no eres lo suficiente moderno, pero es que estas autoras estaban ya mirando a Estados Unidos, estaban mirando a Francia, estaban mirando a Latinoamérica y estaban nada más incorporándola no como meros guiños, o sea, reinventándola y recreándola. Claro, no voy a entrar ahora en la polémica que está muy de Martínez Santos sí, Martínez Santos no, si de verdad renovó la novela de este país o cuánto menos marcó, pero es evidente que no estaba solo él, ya pues, o sea, limitémonos ahí, pobre hombre, tampoco ahora hace falta cargar las tintas. Y los niños que se lo comieron después. No, durante años. Yo no espero ser un infante rep de la crítica, así que no voy a cargar las tintas, pero sí que creo que es importante subrayar que, en todo caso, esa renovación de la narrativa, de la novela, no viene solo por parte de uno o dos autores, que es lo que siempre se están reivindicando. Y creo que releer ahora a Ana María Moix significa eso, darte cuenta de que cierta narrativa de ahora no se entiende sin estas mujeres y que mucha de esta narrativa ha ido mucho más allá de lo que luego se ha vuelto a hacer. Y de hecho me llama a mí mucho la atención, admiro mucho los editores de Bamba que han reeditado Julia, pero me llama mucho la atención que en el prólogo se vuelva a leer a Julia como una secuela de nada o como una hermana gemela. Entonces, es decir, no, primero han pasado muchos años, pero es que son dos novelas totalmente diferentes. Y si leemos bien atentamente a Julia, no hay nada de naif en esa novela, no hay nada de ingenuo. Y lo que me llama la atención es de qué manera ahora, aparentemente, autoras cuyo tienen un background y unas experiencias y han podido acceder a ciertas lecturas, lean con tanta inocencia
novelas que no lo son todo. Entonces yo creo que también reivindicar a estas autoras, empezando por Moix, es una clase de literatura que está pendiente, al menos para muchas, y muchos, claro. Muy bien, gracias, gracias Ana María, gracias a todos. Creo que me gustaría hacer una acotación a raíz de lo que se ha mencionado a Pere Gimferrer, que, claro, conociendo nosotros la gran amistad que tuvieron durante muchos años, le preguntamos si él quizá quería escribir un prólogo o algún testimonio, y él nos dio un poema un largo poema, que es un poema Gimferrer, como dices tú, que es un poema, pero que de alguna manera tiene mucho sentido, porque es no una anécdota sobre algo que haya tenido que ver, alguna cosa divertida, sino, como decir, el testimonio de una amistad entre dos escritores es un poema, ¿no? Es algo que es literatura en sí misma. Y hay una anécdota muy divertida en el libro que, para los que no lo hayáis leído, Detrás del telón, tiene que ver con un curso que da Ana Moix en sus últimos años en la Universidad de Verano, Menéndez Pelayo, en el que cuenta un poco la trastienda de su propia obra y de su propia formación como escritora. Y hay una anécdota que ella cuenta sobre cuando conoce a Gimferrer a través de su hermano Terenci, que entonces todavía no se llamaba Terenci, y entonces ella se atreve a darle unos poemas a Gimferrer, y a la vez siguiente que Gimferrer viene a su casa a ver a Terenci, le dice, delante de ella, le dice a Terenci, dile a tu hermana que sus poemas me gustaron, ¿no? Sí. Como que no se atrevía todavía a hablar con ella, pero ya ahí había una... Hay el comentario ese también que dice, ¿quién le hizo a Neruda a Vallejo? Sí. Le mete uno. Y sin embargo, en el poema, es que este poema, cuando yo lo leí para incorporarlo al libro, me di cuenta, y es una cosa muy rara en Pere Gimferrer y que tiene que ver con su relación con Ana María, creo, que es un poema de un nosotros. O sea, hay una... Gimferrer usa muchísimas técnicas, ¿eh? No es un poema, no es un poeta romántico en el sentido de que haya siempre una voz, la voz del poeta, puede hacer muchas cosas a la vez. Pero aquí es como un nosotros, como si él estuviera hablando desde una, no de una generación, pero sí de una amistad. Y fíjate cómo termina con una cita de un poema de Neruda. Dice así, ha detenido el tiempo su carrete, en la Plaza del Ángel gira el día parado, etc. Y dice, la milicia de Góngora en pleno resplandor, las iniciales cárdenas del fuego, la muerte del cuchillo en el corral, tened piedad del cuerpo así crucificado en Madrid, venid a ver ametrallado el Ansar, venid a ver la sangre por las calles, eso es Neruda, las viajeras de la libertad. Que es un poema con un casi cívico, que es muy raro de encontrar en Gimferrer, ¿no? Y que yo supongo que tiene que ver con alguna parte, Rosa Sender sabría mucho más de esto, algún modo de vivir esa amistad que tuvieron ellos y ciertas zonas de la literatura y de la poesía que compartieron, porque este poema es un poema pensado para ser pensado por un nosotros, que en este caso era evidentemente Ana Moix. Curioso que cuando hablas con Gimferrer y le preguntas, a mí me hace mucha gracia que me dijo, sí, es que comparé mucho la generación del 27, él le descubrió muchos poetas del 27, empezando por Lorca, sí, que yo no había leído porque ya leía, conocía mucho más también por traducción, ¿no? Anglosajón y francesa, pero luego añadía, dice, pero luego hacía lo que quería, ella era mucho más libre, Terenci me hacía caso, pero ella luego a la suya, es decir, que también ahí marca un poco el carácter, yo creo que lo que ves luego en sus textos, ¿no? Es decir, de alguien que leía, se apropiaba, pero no para replicar, sino para recrear y utilizar lo que le interesaba, pero no era alguien de manual, de seguir una línea fija o una tendencia única. No, tenía una gran capacidad además de incorporar, pero y de volver, digamos, bastante, apropiárselo y volvérselo propio. No traducía lo que leía, era una lectora
apasionada de Carson McCullers, pero sin embargo es muy difícil encontrar un tono Carson McCullers sureño, negro, gótico. No hay nada gótico, por ejemplo, en Carson McCullers sí, pero no hay nada gótico. Se aguanta bastante Sí. Carson McCullers. Bueno, es buenísima Carson McCullers, ¿no? Pero me refiero que hay autores que nos han gustado mucho y que se desmoronan. Sí, no. En cambio, esta Carson aguanta. La sí, McCullers sí. se aguanta, sí. Debe ser eso del sur, ¿no? Sí, sí, es la cosa de esa Faulkner. Sí, Faulkner aguanta, creo. Sí. Sí. Bueno, Faulkner es del siglo XX. Dicen Joyce, pero no, es Faulkner. Sí, mucho Mañana más. llamaré a Jim Ferrer. ¿Le contarás todo? Le diré, què és això que has col·locat del Pablo Neruda? I dirà, sí, precisament ho has vist, David Castillo, quan ho va comentar la Nora Catelli. Y otra de las cosas que cuentan a Moix del encuentro con Jim Ferrer es que ella publicó en Triunfo un cuento, pero que como había puesto nada más que las iniciales, creyeron que era un cuento de Terenzi. Y entonces apareció Jim Ferrer en su casa con el cuento subrayado. Y dice, está muy bien, pero le sobra una coma. Y eso era ese era Jim Ferrer en acción desde el principio. Eso lo hizo también con Cabrera Infante. Le sacó comas No, a Cabrera. Cabrera Infante llegó a última hora y dejó el libro en 6 barras y solamente estaba él por allí, con sus locuras y tal. Y al día siguiente fue por la mañana y Jim Ferrer se había quedado toda la noche corrigiendo La puntuación. Sí, corrigiendo la puntuación y diciéndole, pues precisamente en esta frase que has colocado aquí la colocas 3 páginas después, o sea que había sido una lectura concentrada, nocturna, ¿no? Que el tío era un fenómeno. Sí. Pero bueno. Sí, eso lo hacía. No sé si que alguien quiere hacer con este sistema de iluminación interrogatorio de tercera, no sabemos si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Está bien, Nora, porque que no haya luz, porque aunque es tan grande, Sí, es mejor así. verlo así Creemos vacío. que hay mucha más gente de la que hay. No sé. ¿Algo más queremos? Bueno, Tita quería leer un fragmento. Tita, sí. Va a leer justamente un artículo que hemos... Tita Berasategui junto con John Nuestra Botas, editora. directora de la editorial Trampa. Hola, bona tarda. Bueno, dada la pasión de Ana María por el fútbol, quería leer un fragmento, además de los inéditos que vienen en el libro, en este Tras del telón, el que estamos presentando, ya que David se ha puesto a leer poemas de otra editorial. Digo, venga, vamos a leer algo de nuestro libro. No sabía mucho de fútbol, por eso. A ver, espera. Sí. Chicas que hablan de fútbol. Hace pocos días, sentada en la terraza de un bar, oí por casualidad la conversación de 4 chicas, jóvenes, sentadas a la mesa de al lado. Hablaban de fútbol. Nada raro, cabría pensar, pero sí inusual y novedoso. Nunca había sorprendido una conversación entre chicas sobre fútbol. Después pasaron a hablar de chicos, del hijo de una de ellas, de música, de la empresa en la que trabajaban, de los recortes sociales, del grave retroceso social e ideológico que estamos viviendo con leyes como la anunciada respecto al aborto. Quizá sea hoy en día muy usual que las chicas jóvenes hablen de fútbol entre ellas, pero era la primera vez que yo asistía, aunque incorrectamente, a una conversación similar. Y la verdad, me sorprendió. Y me sorprendió gratamente como una muestra más de los cambios habidos en la vida y mentalidad de la mujer actual. Cambios lógicos, naturales, que da gozo comprobar en directo. Hace tiempo que expreso mi admiración por las mujeres jóvenes de hoy en día. Estudian y trabajan, y cuando han terminado sus estudios y han tenido la suerte de encontrar trabajo, trabajan y siguen formándose académicamente. Además tienen pareja y una casa y a veces hijos que atender, además se cuidan estética y físicamente, acudiendo al gimnasio. Están al día de la vida cultural y deportiva y ven fútbol. ¿De dónde sacarán tanta vitalidad?
Aunque el interés femenino por el fútbol no es un fenómeno nuevo, me pareció fantástica la naturalidad con la que se había convertido en tema de conversación. De adolescente acudía al Camp Nou con mis padres y la fanática culé era mi madre. Pero una vez salía al Camp Nou, nunca hablaba de fútbol con sus cuñadas, amigas o mujeres del vecindario. El fútbol no era cosa de mujeres. Hace pocos años fui invitada a un programa de televisión. El tema era: ¿es el fútbol un deporte machista? Mi intención era decir que el fútbol en sí no era machista, que el 25% de socios del Barça eran mujeres, etc. Pero mis compañeros de mesa en el plató de televisión apenas me dejaron abrir la boca. Aunque logré decir al presentador que la pregunta que planteaba el título del programa quedaba contestada con la actitud de aquellos señores. Lo repito, considero estupendo que las chicas jóvenes hablen de fútbol entre ellas. Seguramente ninguna de aquellas jóvenes a cuya conversación tendí la oreja en la terraza del bar se dejaría silenciar por sus contertulios de mesa en un plató de televisión. Me temo que ellos seguirían intentándolo, pero ellas no se rendirían. Y me alegro. Pocas veces vemos a mujeres representantes de nuestra política en los palcos presidenciales de los estadios, pero cuando alguna de ellas, pocas, acuden, me alegro. En los partidos importantes, finales de liga o de campeonatos europeos y mundiales, vemos a la reina doña Sofía acompañando al rey o a la princesa Leticia acompañando a don Felipe o a Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero solo en finales de campeonatos. Últimamente ha habido excepciones. En los partidos de Liga, en el Camp Nou, suele verse a Magda Oranich o a la presidenta del Parlament de Cataluña, la señora de Gispert. Las mujeres de los presidentes del gobierno o de las autonomías siempre han estado ausentes. No reclamo la presencia de nuestras mujeres más notables en los campos de fútbol para que las jóvenes se aficionen a dicho deporte, sino como un símbolo de no sexismo aplicado al deporte, como un símbolo de esa naturalidad que advertí entre las mujeres jóvenes cuya conversación espié y que hacían gala de su afición futbolera, al igual que lo hacen de sus películas o libros preferidos. En fin, que no hacían como mi madre. En mi juventud, los escritores, artistas e intelectuales aficionadas al fútbol se lo callaban. Les daba vergüenza confesar que eran hinchas de tal o cual equipo. Hace un par de décadas, no más, que escritores o intelectuales reconocen su afición futbolística. Es más, ahora alardean de ella e incluso la teorizan con razonamientos pseudofilosóficos. Naturalidad. Ojalá las mujeres jóvenes no la pierdan. Gracias. Muy bien. Bueno, a comprar el libro. Gracias. Gracias, chicos. Una hora.